Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos a continuar en esta mañana la cuarta predicación acerca de el testimonio del nacimiento y de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, que nos confirma que Él es el glorioso Mesías, el Hijo de Dios. La predicación de esta mañana se titula El Cristo glorioso es digno de ser adorado. El Cristo glorioso es digno de ser adorado. Y vamos a tener en esta mañana una sección amplia. Vamos a abarcar los versículos del 39 hasta el final del capítulo, hasta el 80. Vamos a tomar una perspectiva más bien de esta enseñanza general para que en los próximos domingos también podamos concluir con esta serie de predicación. Recordemos que Lucas escribe movido por el Espíritu Santo después de haber hecho una investigación a fondo. Y él está escribiendo, según capítulo 1, versículo 3, a un excelentísimo Teófilo, a alguien posiblemente un gobernante romano, gentil, y que habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído, Lucas le escribe este Evangelio y Hechos de los Apóstoles para que él pueda estar seguro de las verdades acerca de Cristo y su voluntad, y no dejarse llevar por engaños y muchos que han escrito y han traído falsedades al testimonio de Cristo. Así que Lucas ha tomado el testimonio de personas para escribir este Evangelio. Ha hecho una investigación a fondo y vimos que en el primer capítulo, versículo del 5 en adelante, hasta el versículo 25, Lucas tiene el testimonio de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Y se cuenta allí cómo el Señor Jesucristo ha sido previamente anunciado. El que venía antes de Jesús nació por obra providencial del Espíritu Santo al hacer que dos hombres, un hombre y una mujer, dos personas con avanzada edad, pudieran tener un bebé, algo que era imposible. A continuación estuvimos viendo cómo el testimonio de Cristo, cómo Él es el glorioso Salvador, se muestra en el anunciamiento milagroso a María. Y lo vimos en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. En esta mañana vamos a ver tres testimonios. En primer lugar, el testimonio de María y Elizabeth. En segundo lugar, el testimonio de los familiares y los vecinos. Y en tercer lugar, el testimonio de nuevo de Zacarías. Tres testimonios que nos dan también tres motivos por los que debemos adorar a nuestro Señor y glorioso Jesucristo. Tres motivos por los que debemos adorar a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Observemos el primer testimonio, versículo 38. Nos lleva hasta el versículo 56, el testimonio irrefutable de María y Elizabeth. Dice ahí el versículo 39. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Lucas cambia de escenario y cambia de personaje en su investigación para conectar a dos mujeres que están siendo objeto de la gracia de Dios para el cumplimiento del plan de Dios, el plan eterno, el plan soberano de redención. Cuenta con dos mujeres que reciben gracia. Las mujeres no deben ser despreciadas ni menospreciadas. Dios ha obrado en muchas ocasiones, no solamente por medio de hombres, sino también por medio de mujeres. Y en esta ocasión, cuando llega el momento más importante en la historia de la humanidad, cuando Dios Padre está cumpliendo su plan a través de la encarnación del Hijo, son dos mujeres las que reciben gracia para que este plan se cumpla. Los sucesos que a continuación se recogen han sido inspirados por el Espíritu Santo, como todo lo anterior y todo lo posterior, pero está demostrando que nada hay equivocado en este relato, sino que todo es necesario, todo es suficiente, todo es perfecto para crecer en nuestro conocimiento de Dios y también para glorificarle a Él como iglesia. En este tiempo de Navidad o en cualquier momento de nuestra vida, la encarnación de Cristo
está siendo recordada diariamente en nuestras vidas en la iglesia, y más allá de fábula, cuentos, magia, ilusiones y todo lo demás. Esto no es una fábula, esto es una realidad. Esto es un suceso histórico que sucedió tal como se nos cuenta aquí. Y mira la presentación de la escena, versículo 39, lo acabamos de leer. En esos días María se levantó y fue apresuradamente. El énfasis se encuentra en la acción, se levantó, literalmente significa ponerse de pie. María se puso de pie, significa pasar de estar en un estado pasivo. María estaba sentada y se puso en marcha y prepararse para viajar. El momento en que emprendió el viaje, en estos días, dice, se debe traducir inmediatamente. Inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina el versículo 38, recuerda que el domingo pasado terminamos con ese versículo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El versículo 39 debe traducirse inmediatamente, en esos días, en ese momento, en ese tiempo. María demostró que ella era la sierva del Señor, ¿cómo? Activamente. Y así es como se demuestra nuestra adoración a Dios, cuando nuestras obras activas demuestran que Él es nuestro Señor, que reconocemos que somos sus siervos. Así que la acción fue ponerse de pie, el momento fue inmediatamente después, y el modo, ¿qué modo fue? ¿De qué manera emprendió este viaje? Los que estuvisteis el viernes pasado, ¿recordáis que estuvimos viendo esa palabra? Apresuradamente. Y apresuradamente no significa corriendo. Apresuradamente significa dejándolo todo, siendo prioritario, con diligencia. Así que nuestra actitud al Señor, cuando reconocemos que somos sus siervos, nos muestra que debemos estar activos, nos muestra que debemos hacerlo inmediatamente y además nos muestra que esto es con diligencia, dejando todo lo demás y ocupándose en eso que es prioritario. Así que, tal como vemos en el texto, María no estaba acompañada de nadie. Esto es importante. María no fue a buscar a José para emprender un viaje. María emprendió este viaje, según lo que dice este texto, ¿cómo? Sin compañía. Fue ella la que se levantó y no pensó otra cosa que en ir a visitar a su pariente Elizabeth. Versículo 39. Dice ahí, y fue a la región montañosa, a una ciudad de Judá. La zona montañosa de Judá es el lugar donde vivían Zacarías y Elizabeth. Josué capítulo 10, versículo 40, no vamos a ir, pero para que puedas tomar esta referencia, encontramos en Josué 10:40 que Josué cumple la palabra del Señor matando a todos los enemigos que vivían en esta zona montañosa. Así que esta zona montañosa fue un lugar donde Josué cumplió la palabra de Dios matando a todos los enemigos. Josué capítulo 21, versículos del 9 al 11, por si quieres tomar nota, se nos dice que la tribu de Judá y la tribu de Simeón dieron terreno a las familias de Aarón y a los levitas, los cuales no tenían derecho de posesión de tierra como las demás tribus, sino a recibir donación por cada tribu proporcionalmente a lo que cada uno poseía, para que ejercieran allí su ministerio sacerdotal. Así que ese era el lugar donde desde hace muchos años, muchos siglos, los levitas vivían en ese lugar. Versículo 40, mira lo que dice. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. La información del viaje es importante porque desde el principio lo que sucede tiene un valor crucial en la veracidad de estos hechos. Estos eventos se relacionan con el nacimiento y la infancia de nuestro Señor Jesucristo al contarnos el lugar donde ellos vivían y cómo María hizo este viaje y llegó a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 41. Y aconteció, mira lo que dice ahí, aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María,
la criatura saltó en su vientre. Es decir, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Paremos un momento aquí para explicar qué ha sucedido o qué se nos dice en este versículo. Lo que sucede con Juan en el vientre de su madre y con Elizabeth es que son controlados por el Espíritu Santo, como testimonio de la veracidad y de la seguridad de que el plan de Dios, por su gracia sobre María, se cumpliría y se cumplirá. El Señor trae una revelación y trae una reacción de Elizabeth y su bebé controlado por el Espíritu Santo. La llenura, escucha hermano, la llenura del Espíritu Santo no se reconoce como el efecto de recibir alguna obra de gracia de parte de María. No fue María la que impartió gracia a Elizabeth y al bebé de Elizabeth y por tanto ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Como dijimos la semana pasada, María es llena de gracia, no porque posea gracia para darla a otros, sino porque ella, ausente de gracia, recibió la gracia de el único dador de gracia, nuestro Señor Jesucristo, el Trino Dios. Así que María no provee gracia a nadie. María no es intercesora de nadie. Y María no puede dar el Espíritu Santo a nadie. Ningún hombre puede hacer esto, sino que es obra de Dios. María recibe el testimonio de Elizabeth desde el mismo momento de su llegada. Imagínate, llega María después de un viaje y solamente saludando a Elizabeth, Elizabeth reacciona controlada por el Espíritu Santo de una manera que María queda impactada. María recibe el testimonio de que Dios está obrando en Elizabeth y Dios está obrando en el bebé que Elizabeth tiene en su vientre. Y le da a María la confirmación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el ángel acerca de Elizabeth a María? Aquella que llaman la estéril, era famosa por ser llamada estéril, ya ha concebido y hace 6 meses que en su vientre está ese bebé formándose. ¿Qué recibe María cuando llega a casa de Elizabeth, a casa de Zacarías y saluda a Elizabeth? El testimonio inmediato de la verdad de Dios. Elizabeth responde y refleja esta bendición. Y aquí encontramos la primera razón por la que debemos adorar a Cristo. Solo el glorioso Jesucristo es la bendición suprema. Solo el glorioso Jesucristo es la bendición suprema y por eso debemos adorarle. Porque dice ahí, mira en el versículo 42, la reacción de Elizabeth bajo el control del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, a gran voz es un chillío. Ella pegó un grito. Ella no habló como podemos estar hablando de manera natural, sino que ella gritó y dijo esto. ¿Qué dijo? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Este fue el resultado, como hemos dicho, de ser lleno del Espíritu Santo, es decir, bajo el control del Espíritu Santo, Elizabeth reaccionó de la manera adecuada, de una manera en la que ella se alegra y pronuncia palabras de alabanza, incluso una revelación de parte de Dios. Dice ahí, bendito tú eres, bienaventurada, son expresiones que parecen mostrar algo de mérito, una métrica y una estructura parecida en un canto. Este sería el primero de 5 cánticos que encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Elizabeth, en el capítulo 1, versículo 42 al 45, Elizabeth hace un cántico. Versículo 46 al 55, María hace un cántico. Versículo 68 al 79, Zacarías hace un cántico. Capítulo 2, versículo 14, los ángeles elevan un cántico. Y en último lugar, capítulo 2, versículo 29 hasta el 32, Simeón realiza otro cántico.
Y lo que está en común en todos estos cánticos es esa métrica, esa forma de hablar. Bendito, bendito, bendito eres. El relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él es la mayor bendición que podemos tener. Mira el versículo 42 de nuevo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta expresión de Elizabeth sobre María y el fruto de su vientre demuestra, en primer lugar, que María ya estaba embarazada. No sabemos si María lo sabía o no, pero llena del Espíritu Santo, Elizabeth le revela a María que ella ya está embarazada, que se ha cumplido lo que el ángel le ha dicho de parte de Dios. Tanto María como Jesús eran identificados como benditos. Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, porque estaban siendo objeto de la obra de Dios. Bendita y bendito es la fama que alguien tiene. ¿Qué significa bendito? Decir que alguien es bendito. Es reconocer que alguien tiene una fama que los hace diferentes a otras mujeres, a otros niños, por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Así que continúa ahí, versículo 45, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento. Así que Elizabeth está mostrando junto con María que las bendiciones se reciben de parte de Dios cuando Él está obrando por gracia en nuestras vidas. Bienaventurada significa feliz. Indica a menudo cómo se siente una persona. Una persona se siente bienaventurada porque indica que es así como se siente, como se encuentra, se considera feliz. Una persona es bienaventurada cuando descansa sobre el favor de Dios, cuando el Señor se deleita en tal persona. Bendita entre todas las mujeres. No habla de los méritos de María. Bendita entre todas las mujeres no habla de su singularidad como mujer. Bendita entre todas las mujeres está recalcando que ella ha recibido una bendición como ninguna mujer en el mundo ha recibido. Pero no habla ningún mérito de María ni de ninguna característica especial acerca de ella. Podría traducirse de esta manera. María, entre todas las mujeres de la tierra, tú eres la más bienaventurada de todas. María, entre todas las mujeres de la tierra, tú eres la más bienaventurada de todas. Quiere decir, entre todas las mujeres de la tierra, tú has recibido una bendición que te hace ser la más feliz del mundo. La más feliz del mundo. ¿Es que te sientes así al tener a Cristo como tu Señor? Al recibir las bendiciones de Dios en tu vida. Al tener a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿eres el hombre, la mujer más feliz del mundo? Esa debería ser nuestra actitud, considerar a Cristo como la mayor bendición. Tanto María como el fruto de su vientre son singulares, únicos en la historia, conforme al plan de Dios. Primero, el bebé porque es el Hijo de Dios encarnado. Segundo, la mujer porque ha recibido gracia como ninguna otra mujer lo ha tenido. Solo María ha tenido la bendición de poder decir que en su vientre estuvo Dios, que Dios mismo estaba en su propio vientre, que Dios mismo fue encarnado por obra del Espíritu Santo. Durante el tiempo de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, una herejía tuvo que ser enfrentada, la que negaba que Jesús ha sido Dios hombre. Al principio de la iglesia, muchos estaban negando que Cristo fuera realmente Dios, que era un hombre, pero que no era Dios. Pero dice ahí en el versículo 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esta es una pregunta que no busca una respuesta, sino que es una pregunta retórica que muestra ¿qué? ¿Qué muestra? Humildad, asombro. Está mostrando el reconocimiento de que ella no merece tal bendición. Que la madre de mi Señor venga a mí. No soy digno, no soy digna, decía Elizabeth. Que la madre de mi Señor venga a visitarla muestra
que ella no reconoce tal bendición, que su reconocimiento es un reconocimiento humilde de agradecimiento. Y es inversamente proporcional. Cuanto más te consideras humilde, más feliz eres de la gracia de Dios. Cuanto más te consideras exaltado, más ignorante o desagradecido eres de la gracia de Dios. Menos feliz eres cuando Dios ha tenido gracia contigo. Así que a medida que crecemos en humillación, también crecemos en gratitud, en agradecimiento. Y en segundo lugar, María es la madre de su Señor. Y ese es el énfasis. La madre de mi Señor, enfatizando no la superioridad de María, no el protagonismo de María, sino que es la misma actitud de humildad resaltado en la grandeza del Señor. Dios, habiéndose hecho hombre, naciendo de una mujer, teniendo una madre por la obra de la gracia y por la necesidad de una madre en particular, y no por la necesidad de una madre en particular. Así que Elizabeth está resaltando que la madre de su Señor es la que ha venido y no es digna de esa visita, la cual la prioridad o el énfasis está en el Señor, que está en el vientre de esa madre. Entonces, ¿cómo reconocemos que Jesucristo es nuestra mayor bendición? ¿Cómo reconocemos en nuestra vida que somos verdaderamente felices porque recordamos la gracia de Dios en nuestra vida? Porque el Señor nos visitó un día. Porque en un momento de nuestra vida Dios nos hizo nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo y recibimos esa gracia, recibimos por gracia esa fe en Cristo Jesús. ¿Estás buscando satisfacción en otras cosas? ¿En otra situación de tu vida? ¿O eres feliz con tener a Cristo a pesar de la problemática que pueda haber en tu vida, a pesar de los sufrimientos que pueda haber en tu vida? ¿Eres verdaderamente feliz? ¿Puedes decir soy la persona más feliz del mundo por tener a Cristo en mi vida? Eso es lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3. Acompáñame un momento ahí en el versículo 7. Pablo está resaltando que no hay nada que le haga más feliz que conocer a Cristo. Del mismo modo que Elizabeth lo dijo. No hay nada más feliz que el Señor me visite por medio de su madre que lo lleva en el vientre. Filipenses 3, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, y escucha, lo que para Pablo era ganancia, eso era motivo de felicidad. Lo que para Pablo era ganancia, era valorado como algo rico, eso era lo que a Pablo le traía gozo, felicidad, le hacía feliz. Pero dice Pablo, hubo un cambio en mi vida. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado, y eso fue en el momento de su salvación, lo he estimado como pérdida, como algo que no tiene valor. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo. Y aún más, no se queda ahí Pablo, sino dice el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. ¿Por qué dice aún más? Porque alguno podría pensar, bueno, Pablo estimaba o tenía como ganancia todo lo que tenía, pero podría pensar que aun lo que Pablo no tenía, eso podría ser mucho mejor. Tú puedes valorar que para ti todo lo que Dios te ha dado es valioso, es una ganancia, todas tus posesiones, tu coche, tu casa, y tú puedes llegar a un momento de decir, bueno, todo eso lo considero como basura. Y alguien te puede decir, claro, porque no has tenido una casa como la mía. No, porque no has tenido un cochazo como aquel. No, porque no has tenido posibilidades de viajar. Entonces no menospreciarías las cosas que el mundo te ofrece. ¿Me explico? Así que Pablo está diciendo, no solamente lo que para mí era ganancia lo he considerado como basura, sino todo lo demás. No hay nada que pueda aspirar a valorar fuera de Cristo. No hay nada que pueda aspirar a valorar fuera de Cristo. Y por eso dice el versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas, las que tenía y las que nunca he tenido. Todas las cosas las he considerado como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, gracias a Él, mediante Él, siendo hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, a Cristo. Conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bienaventurado aquel que se goza en el Señor por encima de todas las cosas. ¿Es el Señor tu mayor bendición? ¿Tu razón por la que vives feliz? ¿Cómo un creyente puede vivir amargado cuando ha dejado de poner su gozo y la mirada en Cristo su Señor? ¿Puede un creyente vivir amargado? Sí, puede, pero no debe. No debería vivir así. Ha perdido de vista, ha puesto su mirada en las cosas del mundo y ha menospreciado la gracia de Dios en su vida. Pero cuando reconocemos quién es nuestro glorioso Salvador Jesucristo y la gracia que en Él hemos recibido, y cuando ponemos la mirada en el valor de tener al Señor Jesús como Salvador, nada en el mundo nos hace feliz. Nada en el mundo deseamos. Si tengo al Señor en los cielos, nada deseo en la tierra. En segundo lugar, vemos que solo el glorioso Jesucristo es la bendición que no merecemos. La bendición que no merecemos, desmerecida. La bendición desmerecida. La bendición desmerecida es que en realidad nosotros merecíamos lo contrario. ¿Qué merecíamos? ¿Qué hemos leído en esta mañana, en el capítulo 23 de este Evangelio? Que la ira que nosotros merecíamos fue puesto sobre Cristo Jesús. Así que nosotros no merecíamos bendición, sino que merecíamos condenación, ser malditos, colgados en un madero, merecíamos nosotros. Pero hemos recibido una bendición desmerecida. Míralo ahí en el versículo 46. Versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En respuesta a la alabanza de Elizabeth, la cual hace 3 referencias de María como bendita, Madre del Señor y bienaventurada, ahora María, ¿qué es lo que hace? Responder con humildad, engrandeciendo al Señor. En ocasiones alguien puede traer una alabanza a tu vida, lo cual te coloca en una situación, una de dos. O la aceptas y piensas que tú mereces esa alabanza, o como María nos muestra, reconoces al Señor como el único que merece adoración. Por eso dice María y empieza su alabanza: mi alma engrandece al Señor. El Señor no puede ser más grande de lo que es. Así que María no está haciendo al Señor más grande de lo que es, sino que María está creciendo en su alma, en su ser interior, en su mente, su conciencia, sus sentimientos, todo lo que ella es, está creciendo en el reconocimiento de la grandeza de su Señor. Y ella se regocija ¿en quién? ¿En quién? En su Salvador. En su Salvador. Recuerda que la semana pasada dijimos que María no fue engendrada a ella misma. Ella no nació libre de pecado para que Jesús naciera libre de pecado, sino que ella era una pecadora como tú y como yo. Y Jesús nació libre de pecado, heredado, porque nació del Espíritu Santo. Y ella reconoce a Jesús, al Señor, como su Salvador. Así que no solamente es el Salvador de Elizabeth, sino que María dice: el bebé que tengo en mi vientre es también mi Salvador. Y reconoce con humildad lo que había dicho al ángel, ser la esclava del Señor. Así que María reconoce que solo Dios es santo, salvador, misericordioso, poderoso y digno de toda gloria. Y digno de toda gloria. Observa cómo lo hace María en este cántico. ¿Por qué engrandece al Señor? ¿Por qué su espíritu
se regocija en el Señor, mi Salvador. El alma y el espíritu se refieren a la misma parte del ser, la parte inmaterial. Versículo 48. Esta es la razón. Porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. Esta es la primera forma en la que María adora. Reconoce su humilde condición de ser esclava, sierva de Cristo. Así debe ser la actitud de todo creyente. Reconocer que el Señor me ha mirado sin yo merecer que me mire. Ha mirado la humilde condición, es que me ha mirado con gracia, me ha mirado con misericordia, porque no tengo nada por la que el Señor me mire y yo merezca ser mirada por Él. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué? Porque ha recibido gracia de parte de Dios al tener en su vientre a Dios hecho hombre. ¿Por qué engrandece al Señor? Versículo 49 continúa dando razones. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. ¿Cuál es la razón? Esta es una razón, versículo 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Esta es una razón por la que ella alaba al Señor. Pero también es la razón por la que las generaciones le consideraran a ella como bienaventurada. ¿Por qué? Porque grandes cosas ha hecho el Señor. No porque grandes cosas ha hecho María, sino grandes cosas me ha hecho el poderoso. Santo es su nombre, no el nombre de María. Así que María está reconociendo que ella merece ser considerada bienaventurada como tú y como yo, si Dios no es nuestro Salvador. Como tú y como yo, si Dios con su poder nos ha transformado, porque santo es su nombre y de Él recibimos la obra de la santificación. Dice el versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y observa que ahí ya no está hablando en su primera persona, para mí que le temo, sino que está hablando que la misericordia de Dios es la misma para todos los que le temen, todos los que temen al Señor. Como dice el Salmo 103 citado por María, todos los que temen al Señor están recibiendo la misericordia de generación en generación. Su misericordia no cambia, no acaba, no termina. Y los que temen al Señor son los que el Señor ha salvado y ha cambiado sus corazones para temerle, para obedecerle, para reconocerle y adorarle. Versículo 51. Porque ha hecho proeza con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Es decir, María está viendo la obra de Dios, quien es el poderoso, trayendo juicios sobre los soberbios y exaltando a los humildes, como el Señor venía diciendo en el Antiguo Testamento. Él ha colmado de bienes a los hambrientos y Él ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿A qué referencia está haciendo María al nombrar a Abraham? Al pacto que Dios hizo con Abraham. Al pacto que Dios hizo con Abraham de que de su descendencia vendría uno que sería el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Así que el Señor ha tenido compasión, misericordia. Él nos ha dado una bendición desmerecida. Él nos ha tratado no como merecen nuestros actos, sino como Cristo merecía ser tratado, aun cuando nosotros no hemos vivido como Cristo. Así que tenemos muchas razones para adorar al Señor, porque Dios nos ha mirado con bendiciones de gracia. Porque la bendición por gracia es la razón por la que consideramos que somos dignos de ser considerados bienaventurados. Porque Dios es el único santo, el único que tiene un nombre único, perfecto, fuera de todo pecado, de toda maldad, porque Dios ha hecho grandes cosas por su misericordia en nuestras vidas.
Y como Dios está cumpliendo sus promesas en Israel, así se está cumpliendo y podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Así que solo, hermanos, solo Jesucristo es la gloriosa bendición desmerecida. Y por eso debemos adorar a Dios por no habernos pagado conforme a nuestros pecados, sino por habernos dado compasión y misericordia. Por eso debemos pedirle al Señor que siga humillándonos en una consideración de nuestra realidad y de la gracia que hemos recibido sin merecerla. Él nos ha colmado de bien en Cristo Jesús. Él nos ha colmado de bien en Cristo Jesús. Y vemos aquí la tercera razón por la que Jesucristo debe ser adorado, porque Él es la bendición redentora. Obsérvalo ahí, Él es la bendición redentora. Este va a ser el énfasis a partir del versículo 57, la redención que solo en Cristo hay. Aquí está el segundo testimonio, el testimonio de los vecinos y de los familiares. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. El contraste entre dar a luz un hijo o dar a luz a su hijo primogénito. Míralo en el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz su hijo primogénito. ¿Qué diferencia hay entre dar a luz a un hijo y dar a luz a un hijo primogénito? No una adivinanza. Esta es una realidad de cómo el texto nos apunta a que María tuvo más de un hijo. Y esta es una de las enseñanzas de la Iglesia Católica que no es bíblica y que dice que María solamente tuvo un hijo y que sigue siendo virgen. María fue virgen cuando fue concebida por el Espíritu Santo Jesús en su vientre, pero María tuvo más hijos y dejó de ser virgen. Y lo ves en el texto porque Elizabeth dice, ¿qué dice ahí el texto del versículo 57? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Sabes qué? Elizabeth no tuvo más hijos. Ya fue sobrenatural que Elizabeth concibiera de Zacarías, su marido, de edad avanzada. Así que ese fue el hijo de Zacarías y Elizabeth, solamente un hijo. Tuvo a luz un hijo. ¿Y qué dice el capítulo 2, versículo 7? Como hemos dicho antes, que María dio a luz a su hijo primogénito. ¿Por qué no vuelve a decir dio a luz un hijo? Porque María, si hubiera tenido solamente a Cristo, hubiera dicho igual que Elizabeth, dio a luz un hijo. Pero el texto enfatiza y Lucas está diciendo que María tuvo a Jesús el primero de otros, el primogénito. ¿Por qué se llama a un hijo el primogénito? Porque después de él ha habido otro. Si no, no se le llamaría el primogénito, se le llamaría el único. Así que esta es una razón más por la que María tuvo otros hijos y Jesús tuvo otro medio hermano. Versículo 58. Y sus vecinos y parientes. Y aquí está ese testimonio. Los vecinos y los parientes ¿de quién? De Elizabeth. Porque estos son los protagonistas de esta escena. Ellos oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia. Esta es la misericordia divina sin igual. La gran misericordia de Dios, no la misericordia de María, ni de la misericordia de nadie. Elizabeth y Zacarías tuvieron un hijo por la misericordia de Dios. Continúa el versículo diciendo 58, hacia ella, es decir, hacia Elizabeth, y se regocijaban con ella. Observa que aquí hubo un cambio de actitud. Estos son los mismos que llamaban a Elizabeth como la estéril. Y eso no es un identificativo cariñoso, sino era una palabra hostil para ella. Los vecinos y familiares la juzgaban a ella y hablaban mal de ella porque resaltaban la esterilidad, la cual era una señal posiblemente en aquella época juzgada equivocadamente de pecado en la vida de Elizabeth y Zacarías. Pero Dios ha mostrado el testimonio de su misericordia en la vida de Elizabeth y hay un cambio en los vecinos, en los parientes.
Y eso es lo que debe verse también en tu vida. Tus vecinos, tus parientes, no deben ver que tú has tenido un hijo en la vejez, sino la obra de Dios en tu vida, santificándote, transformándote, viendo el cambio de tu actitud, de tu corazón, y que otros puedan regocijarse al ver la gracia de Dios en tu vida. Observa el versículo 59. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Esto es importante, es curioso, porque esa no es la tendencia de Zacarías y Elizabeth. Esta era la opinión de los vecinos y de los familiares. Así es como todos decían o esperaban que el hijo de Zacarías y Elizabeth se llamaran. Así que esta era la referencia de los familiares y de los vecinos. Y esta era la tradición mezclada con la ley de Jehová. Se mezclaba con Levítico capítulo 12, versículo 3. Apúntalo si quieres y después en casa lo mira. Levítico 12, versículo 3. Versículo 60 dice: pero la madre respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. Pregunta: ¿por qué fue la madre la que respondió y dijo eso y no fue Zacarías? Zacarías todavía estaba mudo. Todavía no podía hablar. ¿Quién respondió? Respondió la madre, la cual podía responder audiblemente a todos sus familiares, y respondió: no, sino que se llamará Juan. Aquí ves la presión de los familiares, de la sociedad, de la familia, para que tú sigas las tradiciones de los hombres o las tradiciones familiares, en lugar de obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le va a poner Juan? No porque a María y a Elizabeth les gustará Juan. Y entonces ellos dijeron: no, tenemos derecho a poner el nombre que nosotros queramos. No, sino porque es el nombre que Dios le dijo por medio del ángel, que le pondría como nombre Juan. ¿Cuál fue la reacción de los vecinos? Versículo 61. Y le dijeron, estos son los vecinos y familiares, le dijeron a Elizabeth: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Es claramente la razón por la que debía cumplirse una tradición, ¿verdad? Una tradición de que hay alguien en tu familia que tenga un nombre y entonces debes poner el nombre de otro hombre que esté en tu familia. Así que los vecinos y familiares fueron testigos de la gran misericordia de Dios, pero ellos quisieron seguir haciendo su voluntad. Se extrañaron de que no siguieran las tradiciones, sino que tuvieran otro nombre. Incluso los nombres de los familiares anteriores era por razón de honor. Darle el nombre del abuelo o darle el nombre de un antepasado, eso traería blasfemia o deshonra a sus familiares. Parece que querían romper con la familia. No querían ponerle el nombre de ninguno de sus familiares. Versículo 62. Entonces preguntaban por señas al padre. Es decir, esta es la cabezonería de Elizabeth. Vamos a hablar con el padre, que ponga aquí cordura. Entonces fueron a hablar con el padre como lo quería llamar. Eso es lo que los familiares pensaban, que era una decisión unilateral de Elizabeth, que Zacarías era el hombre y además el sacerdote y tenía que poner orden aquí, y que la mujer no era la que tenía derecho. Pero observa que dice el texto, versículo 63. Y él pidió una tablilla, lo que demuestra que todavía perduraba ese castigo por su incredulidad. Y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Observa que Zacarías no dice su nombre será Juan o estamos todavía en duda, sino que este niño ya se llama así antes de que vayamos a celebrar esto. ¿Por qué su nombre es Juan? Porque Zacarías está reconociendo que fue Dios quien le puso nombre a ese niño. Es Dios quien puso nombre a ese niño. Y él superó la presión social, la obligación impuesta por la mayoría de cumplir la tradición. Juan aprendió la autoridad suprema de la palabra de Dios, se sometió a ella en obediencia y así fue como Zacarías le enseñó a su hijo. Su hijo sabe, como todos sabemos la historia que nos cuentan nuestros padres, que él tiene el nombre porque Dios se lo puso. ¿Qué dijeron todos? Versículo 63. Y todos se
maravillaron. Y Lucas recoge esta reacción que tuvieron los vecinos, todos se maravillaron, expresan el asombro al ver algo maravilloso, algo singular. ¿Por qué se maravillaron todos? ¿Por qué? No lo sabemos exactamente. No sabemos si es porque le pusieron otro nombre diferente, no sabemos si es un asombro positivo o negativo. ¿No se asombraron al ver al marido de acuerdo con una esposa? Puede ser. Pero el contexto nos muestra que todos esperaban que ellos cumplieran la tradición familiar. Las tradiciones humanas se habían convertido en el mandato al mismo nivel que la palabra de Dios. Y eso sucede en nuestro día también. El Señor Jesús le dijo que ellos habían abandonado los mandamientos de Dios y se habían aferrado a la tradición de los hombres. Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús le dijo, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes. Y eso no solamente sucedió en aquella época, también está sucediendo hoy ahora. Muchos problemas en la congregación es porque la tradición es lo importante. Muchas iglesias tienen divisiones y problemas por la tradición y no por la palabra. Y no nos sometemos a la palabra, sino creemos que como venimos de una historia y venimos de unas tradiciones, esa es nuestra identidad y la tradición debe perdurar. Por supuesto, las tradiciones de los no creyentes son solo supersticiones, pero también la tradición de los creyentes fuera de la palabra de Dios se puede convertir en invalidar su palabra y traer juicio. Así que recordemos que el nombre de Juan ha sido dado por Dios para testimonio de su gracia. ¿Qué significa el nombre Juan? Está ahí en el texto, dice en el versículo 13, y dará a luz un hijo y lo llamará Juan y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nombre, porque él será grande delante del Señor. Y lo que está diciendo, y lo estudiamos en aquel momento, es que Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia. El Señor ha mostrado por medio de Juan la gracia de traer el anuncio de la venida del Mesías. Puede ser esa la razón por la que ellos se asombraron, no lo sabemos. Pero continúa el versículo 64. Mira, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿De quién? De Zacarías. Zacarías de repente, pudo hablar. Pudo hablar. ¿Por qué pudo hablar? Porque fue el momento en el que él obedeció hasta el final el mandato del ángel de parte de Dios. Y él fue juzgado porque dudó y no obedeció, no creía que Dios podría hacerlo. Se quedó mudo hasta ese momento. ¿Y qué hizo Juan cuando habló? Por fin, ¿no? Tengo tantas cosas que decir, tantas confusiones en estos meses, tantas cosas que yo no me he podido explicar, tantas cosas tengo que decir, que lo primero que hizo Zacarías fue ¿qué? Dice el texto, versículo 64, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Dando alabanza a Dios. Esa es la prioridad del creyente. Que lo que sale de nuestra boca sea para alabanza de Dios. Muy posiblemente el contenido de la alabanza a Dios de Zacarías es el cántico del versículo 68. Desde el versículo 68 hasta el 79, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Ahora, versículo 65 dice, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucas está escribiendo lo que todos en la región sabían que sucedió. Es el resultado del testimonio de una población, que todos podían dar fe de esos hechos, de aquello que sucedió, porque todos tuvieron temor. Este fue el testimonio de la obra poderosa de Dios al proveer gracia, un hijo a Elizabeth, el precursor del Mesías. Y esto produjo la reacción de decir, bueno, si este es Juan, el que viene antes del Mesías, el Mesías está por aquí. Como decía en la película de Ben-Hur, puede que el Mesías esté viendo la misma puesta de sol que nosotros hemos visto.
Así que se llenó de temor aquella región al saber que el Mesías esperado ya estaba entre ellos. Rápidamente haría presencia en esta región. Versículo 66. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Esta debe ser la expresión de todos los que temen al Señor, los que alaban al Señor. Reconocen que el Señor es digno de ser alabado, guardando su palabra en sus corazones. Guardando como valioso el testimonio. El resultado de lo que Dios está haciendo y ha dicho debe guardarse en nuestro corazón y no borrarse de él. Mira, guardar en el corazón todas estas cosas está relacionado con el temor del Señor. Vino temor sobre ellos porque ellos guardaron estas palabras en sus corazones. Y diciendo ¿qué decían? Versículo 66. ¿Qué pues llegará a ser este niño? ¿Qué pues llegará a ser este niño? Y este es el resultado de guardar en el corazón todo lo que se había dicho por medio de Zacarías. ¿Por qué tenían esta expectativa sobre el niño Juan que había nacido de una mujer estéril? Lo dice ahí el texto. ¿Por qué? ¿Qué será este niño? Porque la mano, míralo ahí, versículo 66, porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Ellos fueron testigos de que la mano de Dios estaba en ese niño. No fue solamente por lo que sucedió ese día, sino por cómo vieron crecer a este niño. Este niño es diferente. No es Dios hecho hombre. Este niño es un hombre controlado por el Espíritu desde su vientre. El Señor es el que está obrando en las vidas de aquellos que Él salva. Y por eso, no solo por su nacimiento, sino porque estaba rodeado de un testimonio de la mano de Dios en la vida. Y dice el capítulo 1, versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Ahora, ¿cómo fue el testimonio que provocó en estos habitantes de la zona? ¿Cómo ellos se llenaron de temor? ¿Cómo lo guardaron en sus corazones? ¿Qué palabras guardaron en sus corazones en aquella ciudad? Capítulo 1, versículo 67. Y con esto terminamos. Dice Zacarías, versículo 67, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Observa aquí que el cántico de Zacarías, que pronunció lleno del Espíritu Santo, después de haber recibido de nuevo la capacidad de hablar, se dice ahí que profetizó. Y muestra el resultado de la obra del Espíritu Santo al revelar en esta alabanza verdades que hasta el momento no se conocían. Y el contenido de la profecía de Zacarías es recogido ahí en Lucas como parte de la investigación de Lucas. Lucas está investigando y tiene el testimonio de esta profecía. Versículo 68 dice ahí, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención. Y este es el énfasis en esta alabanza, que Él ha ejecutado o Él está efectuando ¿qué? Redención. ¿Por medio de Juan? No, por medio del Redentor, Cristo Jesús, a quien Juan va a predicar. Y Zacarías no está centrado en su hijo. Zacarías está centrado en ¿quién? En el que su hijo va a anunciar, en el Redentor, en Cristo. La redención de su pueblo, versículo 69, y nos ha levantado un cuerno de salvación. El cuerno se refiere a un líder. Es la palabra que se refiere a un líder. Por eso Daniel ve una visión cuernos. Y esos son visiones de líderes. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Esa es referencia al pacto ¿con quién? El pacto con David, el pacto davídico. Por eso Zacarías y todo Israel están aferrados a los pactos que Dios ha hecho con Abraham y con David. Y Dios ha levantado este líder, este cuerno de salvación, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Versículo 71, esto es lo que los profetas anunciaron. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Observa que aquí la redención de Israel está enfatizada como nación, como nación.
de vuestros enemigos, dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. De nuevo la referencia al pacto. Versículo 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. Y este le sirvamos sin temor es el resultado de haber instituido el reino. Una vez que el cuerno de Dios, que viene de la familia de David, instituya su reino en la tierra, Israel serviría a su rey para siempre. Versículo 76. Y tú, niño. Y lo que está haciendo es poniendo un punto y aparte. Ha hablado de Cristo el Redentor. Y ahora dice, y tú, niño, se refiere a Juan el Bautizador, su hijo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Ese camino de paz es la paz con Dios. Y esto solamente puede ser cumplido por el Señor. La aurora que visita, el Altísimo. Y Juan sería el profeta del Altísimo que iría delante del Señor. Por eso, hermanos, debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como la bendición suprema, como también la bendición desmerecida y en último lugar hemos dicho, como la bendición redentora. El Señor nos ha redimido, ha hecho la paz con nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Si estás aquí y no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ahora es tiempo. Porque el Salvador nació en esta tierra. Nació como Dios había planeado, usando su poder sobrenatural y su fidelidad en sus promesas. Pero ¿sabes qué? Que también un día volverá. Y ahora es momento de salvación antes de que Él vuelva, porque cuando Cristo vuelva vendrá a juzgar a los que lo han rechazado como Señor y Salvador. Si eres un hijo de Dios, debes reconocer que el plan de Dios todavía está en marcha y que Dios todavía está cumpliendo su plan por medio de ti, por medio de la iglesia, por medio de su gracia sobre nosotros. Por eso, apresúrate a hacer la voluntad de Dios. Toma diligencia a poner en primer lugar, honrar a Dios y no las presiones de este mundo. Toma diligencia para reconocer a Cristo como la bendición suprema. Toma diligencia para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para su gloria.